Hola mi gente bella, vamos a continuar con este curso de Express. El día de hoy nos toca, pese a que no he actualizado esto, se me olvidó configurar el linter, pero además pues crear la clase app. ¿Por qué vamos a crear otra clase app? La idea es que actualmente tenemos una necesidad y es que estamos agrupando toda la lógica en la clase main y a la clase main no le compete esto, porque la idea es que la clase main solo sea para definir, digamos, por decirlo así, propiedades globales o digamos entidades globales. Por ejemplo, nuestro servidor de Express es una entidad global, pero si el día de mañana queremos complementar el servidor de Express con otra cosa, o de pronto nuestra aplicación de Node soporta multithreading o cosas así por el estilo, pues digamos que a partir de ahí pues podemos hacer algo a nivel global que ya no afecte el servidor de Express sino hacer otra cosa, inclusive un logger que no dependa directamente del servidor, sino que sea, uy, Dios mío, perdón, uy, se me fue. Un logger que no dependa directamente del servidor, sino que sea global. Entonces, en ese sentido, también se utilizaría en main. Perdón, lo juro, me quedé extrañado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es crear esa clase y configurar el linter. Primero, para configurar el linter es muy sencillo porque yo utilizo un linter que se llama Volume.js, que de pronto tendrá sus beneficios adicionales a Slim. Ustedes de pronto ya conocerán Slim, que Slim también sirve ¿para qué? Es tanto un linter como un formateador, por eso lo están comparando con Prettier. Y acá realmente no hay que hacer mucho, es lo mismo que Slim. Bastaría con instalar la dependencia de desarrollo. Vengo acá, lo voy a instalar, npmi save dev exact. Ojo, el save exact es muy importante para que no utilicen no me acuerdo cómo se le dice, el signo de exponente, la esdrújula, no me acuerdo cómo se le dice. Y ahora esta cosita de acá y ya bastaría. Un momento, acá, npmx, pnm. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? Ah, no, ya me lo creo, yo pensé que era un mensaje de error. Y entonces, de esta forma, nosotros ya tenemos el Bayon.json que ya viene con las cosas básicas, ni siquiera lo tengo que tocar. De pronto, si el día de mañana quiero desactivar alguna regla, pues vengo acá. Y ya, pues también tengo la dependencia de desarrollo instalada. A lo que me refiero con Save Exact es que esto de este operador, que ahorita mismo no me acuerdo el nombre, no es recomendable utilizarlo, sino siempre utilizar versiones fijas. Hablando de las versiones fijas, porque muchas veces en un entorno de desarrollo, que al final estamos hablando de productos de software, no es recomendable utilizar una versión que no sea fija. Por ejemplo, esa que si, por ejemplo, si yo tengo esto y el día de mañana sale la 3.1.5 y no me acuerdo si también bastaba para este, o sea, obviamente si el día de mañana sale la versión 4 no se va a actualizar, pero si sale la versión 3.1.5, por ejemplo, ya es un cambio que de pronto nosotros no sabemos si nos va a afectar o no. O sea, es algo que depende de un tercero que en palabras más, palabras menos, nos puede dañar la aplicación. Y lo mismo pues pasa con la configuración de TypeScript, donde yo en lugar de utilizar SNEX, yo prefiero utilizar una versión fija que no va a cambiar, porque el next es next, puede cambiar en cualquier momento y puede llevar a derivar errores que yo en un principio no tenía contemplado y pues no es necesario. O sea, ¿para qué quiero estar en las últimas versiones si el día de mañana yo dejo esta aplicación quieta 2 años y no es necesario actualizarla? Entonces, y puede llegar a romperse, entonces pues mejor dejémoslo en una versión fija que sea compatible con esa versión y ya, para de contar. Entonces, una vez ya tenemos instalado esto, pues esto no debería haber ningún cambio. npm run dev watch. Y ahora, pues sí, vamos a empezar con la creación de nuestra clase, que ya saben, es encapsular esta lógica. Para eso yo mi clase la preferí llamar app. Y app, ¿por qué tan redundante? Index, ¿por qué main? ¿Por qué app? Pues primero, porque main es el entry point de nuestra aplicación. O sea, el main no lo vamos a volver a tocar. Bueno, el main sí lo vamos a volver a tocar cuando inicialicemos app. Pero ahora la aplicación como tal es la que va a contener, en este caso, perdón, acá tengo mi linter. En este caso, lo que va a tener es, bueno, toda la configuración que vamos a hacer alrededor del servidor. ¿Por qué no hacemos la configuración directamente en el servidor? Pues lo voy a explicar, porque la idea es que este servidor sea, por decirlo así, pues no genérico, pero que no lleve ninguna configuración. Si ustedes se fijan en este servidor, yo no estoy poniendo ni el puerto, ni estoy especificando las rutas, únicamente estoy haciendo como un puente entre lo que es la librería de Express
y pues el resto de mi aplicación. O sea, esto sirve básicamente para que yo no interactúe directamente con Express y de esta forma pues no genere una dependencia tan grande, pese a que no lo pienso cambiar al corto plazo. También se me olvidó aclarar linter app and dependencies, porque porque ahorita también hay que resolver lo del tema de que en algunos controladores estoy utilizando tipos de Express y hay que manejar eso correctamente porque también va a tocar crear una interfaz sí, una interfaz de tipo request y response que sirvan para hacer la misma función que estamos haciendo de server con Express, pero para este tipo de payloads que maneja. Pero esto, ya, si no lo alcanzamos a hacer hoy, lo hacemos en el siguiente video. Entonces, para crear nuestra app, voy a moverme aquí, voy a abrir app. Y entonces acá, pues vamos a empezar por class app. Este app lo único que va a tener es un server, o sea, lo que hemos creado previamente, server. Sé que a algunos le puede llegar a sonar como redundante, pero les prometo que no, porque es que estamos dividiendo responsabilidades. Una clase es una cosa, una clase hace la otra, una es el entry point y otra sirve como para configurar para configurar pues todo lo relacionado al server. Esto digamos que esta clase es para configurar el server más que nada, app. Si el día de mañana llego a tener, no sé, por algún motivo dos apps distintas, pues obviamente esta app le tendría que cambiar el nombre y ponerle, no sé, Express Server podría ser. O Express App, porque ya server sería muy redundante. Cosas así por el estilo. El caso es que esto lo vamos a utilizar únicamente para proveer métodos para configurar correctamente nuestro servidor. Bueno, para inicializarlo más que nada, porque configurarlo ya lo estamos configurando aquí. Bueno, sí, era básicamente aquí. Es que me enredo. Pero sí, en el main la idea solo sería llamar los métodos y ir ejecutando cosa por cosita. Entonces acá vamos a crear el constructor y el constructor lo único que vamos a hacer es que, bueno, luego vamos a ver el tema de las dependencias de si los pasamos por el constructor o los creamos acá. Acá no es 100% necesario pasarlo, pero pues podría llegar a ser en el futuro. Esto todo es tema de encapsulación, depende si necesitamos server afuera o solo lo necesitamos a partir de aquí. Muy parecido a cómo se manejarían los componentes en React o cosas así por el estilo de que unos son padres y otros. Es muy parecido en el tema de que esta, por ejemplo, empieza aquí o podría empezar en un nivel más arriba, que sea main, solo si lo necesitamos o que solo empiece acá y tal. Y bueno, esto se daría acceso a los controladores y todo lo demás. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es primero, por ejemplo, tendríamos un método que podría ser el start fácilmente, que ya me lo está diciendo el linter. Pero vamos a empezar con las rutas, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos podríamos llamarlo setup routes, donde nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, donde vamos a... ¿cómo les digo? Vamos a, como les digo, inicializar cada una de las rutas. Por ejemplo, acá yo voy a crear una instancia que sería const health check. Ay, Dios mío, se me olvidó escribir. Health. Voy a dejar que Copablos me complete porque no es la gran cosa. Y acá, luego ahora sí, voy a utilizar server use health check get path y get router. Aunque próximamente, acá podríamos hacer una extracción muy interesante, pero lo voy a hacer después, pero sí la voy a anotar para un próximo capítulo, que sería abstraer, abstraer métodos getter de route para importación dinámica. A lo que me refiero con esto es que estaría genial que, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque imagínense que yo tengo 10 rutas, entonces tengo que inicializar 10 rutas y ejecutar use 10 veces. Lo que podríamos hacer es crear un array y para cada elemento del array lo iteramos, utilizamos el use y ya luego, pues, accedemos a una interfaz genérica, porque no podemos acceder al getPath directamente, porque la idea es que todos sean genéricos. Podría ser, por ejemplo, un route o algo así que nos permite acceder al path y al router. Y bueno, hacerlo de forma dinámica, que sería lo mejor. Eso sí lo tenemos que hacer, porque curiosamente también podemos utilizar cosas funcionales. No es que seamos 100% programado a objeto, aunque bueno, hay algunas cosas, unas diferencias que quiero que no den por hecho todavía. No lo den por hecho, pero déjense ahí. También podríamos, por ejemplo, crear el public start. Y acá el start, a diferencia, pues podríamos pasarle el puerto. En caso de que la lógica, acá es donde depende esto. Ojo. Acá la lógica depende si lo queremos encapsular desde afuera o queremos que todo empiece desde acá. Si ustedes quieren que todo empiece desde acá, pues no le especificamos nada. Pero en el momento que ustedes les ponen acá un puerto o un callback, quiere decir que en main es más código que van a poner ustedes. Y si a main no le incumbe esa configuración, ¿por qué lo vamos a poner? Más bien lo damos por hecho acá directamente, que es lo que yo personalmente prefiero.
server ponemos que el puerto 3000. Ya luego más adelante podríamos implementar un módulo de variables de entorno para que pues podamos modificar este tipo de cosas sin necesidad de pasarlo por argumentos y tal, que estaría perfectísimo, aunque eso luego lo agrego. Pero sí lo voy a ir copiando porque módulo, no me acuerdo si módulo es con tilde, módulo variables de entorno. Si me equivoco, por favor, los comentarios los agradecería bastante. Entonces, ahora ya tenemos el start y el get server. De pronto, si en algún momento llegamos a necesitar la instancia de server, estaría perfecto. En dado caso, pues, bueno, todavía no lo vamos a poner. Pongamos los métodos justamente si los necesitamos. Porque si yo pongo un get server, quiere decir que este server lo voy a enviar para arriba. Que pues depende, ¿no? O sea, si lo necesitamos o no. Pero si lo vamos a enviar para arriba, pues porque lo creamos acá directamente y no lo traemos de arriba. Es que hay diferentes enfoques y eso es lo interesante. Pero lo voy a dejar ahí por ahora. Y entonces, ahora sí vamos a comenzar con lo básico. Bueno, ¿verdad que tenemos la ruta raíz? Podríamos crear una ruta raíz o eliminarla. Tipo, no sé, podría decir main. Bueno, es que main ya está muy quemado, ya está muy utilizado. Podría decirse, es que también si ponemos la ruta raíz sería source root. Entonces, vamos a quitarlo de pronto, no es 100% necesario. El entry point de la aplicación, esto sí lo podemos dejar como para darnos una idea. El conserver ya lo estamos haciendo acá, ya estamos creando un nuevo servidor, siguiendo completamente el paradigma orientado a objetos. Ya estamos inicializando la ruta acá, entonces esto ya lo podemos quitar y ya estamos haciendo el listening. Y a cambio lo que hicimos fue encapsular la lógica del servidor y ya lo único que tenemos que hacer es crear un const. Podría ser a mayúscula, pero yo prefiero todo minúscula. Voy a importar acá app. Y ya por último, no me gusta que, no sé cómo hacer para que esto no lo tome. Y ahora ya por último, ahora sí podemos llamar app.setupRoutes, que a mí me llama la atención de que esto es síncrono, no es asíncrono, ok. Y también vamos a hacer un start, porque ya una vez inicializamos las rutas, hacemos un start. A mí me gusta más este enfoque. Para aquellos que se lleguen a preguntar un poquito más de esto, resulta que en los inicios, en los orígenes, hace 2000 años, una mentira, la programación solo lleva menos de 80 años por ahí, bueno, realmente son como los paradigmas padres. Existe el paradigma imperativo y el paradigma declarativo. El imperativo y el declarativo tienen una función, bueno, tienen una diferencia muy importante. El imperativo es, yo tengo que hacer cada cosa y lo tengo que especificar de la forma más, entre comillas, verbosa posible. Lo cual quiere decir de que, por ejemplo, si yo quiero recorrer un array de elementos, voy a utilizar el for tradicional o el for const. De otra forma, también podría ser del lado declarativo. Por ejemplo, yo podría utilizar los métodos tan famosos que tiene JavaScript del for each, del map y cosas así por el estilo. Un enfoque le importa la implementación y el resultado, y a otro enfoque solo le importa el resultado. O sea, yo lo ejecuto y ya. Ya luego lo vamos a ver más adelante, porque más adelante cuando registremos las rutas, que les digo que va a tener un array, es donde vamos a, por ejemplo, tener un enfoque imperativo. Aunque hasta cierto punto hasta puede ser declarativo, o sea, pues se pueden usar uno u otro. Pero en este caso, luego más adelante, del imperativo nacieron paradigmas como la programación orientada a objetos, y del declarativo nacieron paradigmas como el funcional, que son los que conocemos a día de hoy. De imperativos no sé, no conozco más. El PO es como el más popular y el paradigma funcional es como el declarativo moderno, que bueno, trae un montón de otras cosas que los invito a informarse un poquito más sobre el paradigma funcional y van a conocer sus principios, cómo funciona y tal, y las dos diferencias. Por eso es que es muy diferente crear un servidor de Express utilizando un paradigma imperativo, que quiere decir que estamos utilizando clases como la programación orientada a objetos, o en un paradigma declarativo, que sería utilizar el funcional de toda la vida, que ustedes a veces ven gente creando las funciones, importan, unas funciones llaman a otras, y es de esa forma. Aunque a mí me gusta esto porque me gusta la programación imperativa. ¿Qué quiere decir imperativa? Que yo vengo y creo mi aplicación, yo ya la trabajé, yo ya la configuré, vengo y llamo dos métodos y ya tengo todo funcionando. Y ya se acabó, ya hasta ahí llegó, o sea, no hay más. Entonces, pues en lo personal me gusta. Entonces, ahora ya por último, vamos a arreglar el tema de las dependencias. Porque veo que tengo tiempo, así que vamos a arreglar por último el tema de las dependencias.
yo veo una dependencia en el tema del controlador. La ruta tiene dependencias cuando utilizamos el objeto express, pero esta dependencia es un poquito más compleja de resolver, así que la voy a dejar para después. Y el service no tiene ningún tipo de dependencia. Entonces acá, ¿qué hacemos? Solución rápida. Bueno, realmente la recomendada que se me ocurre, al menos por ahora, y la que vamos a implementar, si no se me ocurre otra cosa. Vamos a crear un objeto intermedio donde vamos a encapsular request y response, y vamos a crear nuestros propios request y response. Así como es muy parecida como hicimos server. Server sirve para encapsular a Express. Entonces ahora vamos a crear tipos de datos para encapsular los tipos de datos originales de Express. De esta forma, en tema, yo prefiero crearlos acá directamente en esta clase y ya luego importarlos. Entonces vamos a empezar creando esas instancias, entre comillas, genéricas que vamos a utilizar para cubrir los tipos o las interfaces que vienen con Express. Y ya luego vamos a ver cómo implementarlas, que la implementación sí va a estar un poco más interesante. En este caso, vamos a irnos a Server. Y acá vamos a comenzar a crear algunos tipos. Bueno, realmente interfaces. Vamos a crear, por ejemplo, la interfaz HTTP Request. Podríamos llamarla también Request, pero pues para no confundirlas y tener un poquito más de personalidad en la aplicación, vamos a crearla de esta forma. Entonces podríamos crear que tenemos un HTTP request, pues, o sea, para aquellos que tengan dudas de cómo tipar esto, pues basta con irse a controller, vienen acá al request y vienen acá y ven cada uno de los métodos. Obviamente que ustedes que me van a decir, hay demasiadas cosas, ¿cómo es posible yo ponerme a tipar todo esto? No se preocupen, vayan tipando de forma procedural, o no, procedural no, vayan tipando de forma de acuerdo a lo que ustedes vayan necesitando. O sea, por ejemplo, yo nunca he utilizado este objeto IP, entonces, ¿para qué lo voy a tipar si ni siquiera sé? Bueno, obviamente debe traer una IP, ¿no? Pero si no la pienso utilizar en el corto plazo, ¿para qué lo voy a traer? Ya luego, cuando lo necesite, pues vengo a la parte donde donde voy a crear ese tipo de adaptador, donde voy a convertir los objetos de Express a a objetos propios míos, y ya luego pues le agrego lo que necesite, ¿no? O sea, no es necesario tiparlo todo, solo tipen lo que necesita. En este momento incluso nosotros podríamos tipar a request vacío, porque hasta el momento no lo hemos necesitado, no hemos necesitado ni el body, no hemos necesitado ni los parámetros, pero pues es una idea de lo que les quiero decir. No es necesario tiparlo todo, pueden tiparlo de poco a poco, no me sale el otro concepto. Entonces esto, para evitar escribir any, porque un body puede ser cualquier cosa, una forma fácil de tiparlo, aunque voy a ver porque muchas veces esto funciona y otras veces no, es crear un record y decirle, oye, esto es como un array bueno, mentiras, es un objeto con llaves, donde la primera llave siempre va a ser un string, porque por defecto todas las llaves del objeto son un string, a menos de que empiece con un número, pero que la llave de un objeto tenga un número es como raro, bueno, que solo sea un número, entonces pues la mayoría de veces es un string. Y el segundo es un unknown, porque yo no sé si va a venir un string con un número o un string con tal. O sea, por ejemplo, en el body, cuando alguien me envía una petición, me puede venir name Chris, también me puede venir age 23, pero 23 es un número, o también me pueden venir booleanos, ¿no? Entonces, pues yo le voy a decir de tipo desconocido y ya luego nosotros nos encargaremos de hacer una validación, porque si mi endpoint necesita name, age y... Déjamelo así, si necesito que el body tenga solo dos parámetros, o bueno, que sean esos parámetros específicos, tengo que hacer una validación. Si no existen, pues lanzo un error porque pues me mandaron mal el body, ¿no? O sea, no hay mucho misterio hasta ahora. También pues tenemos los params, que serían justamente lo mismo. También es un objeto con llave valor. Y también tenemos la query, que es exactamente lo mismo, un objeto llave valor. Así nos evitamos poner any para no pues tener ese error feo y tal. Ahora, vamos a tener, por otro lado, la interfaz de response. Y entonces este response tiene cosas más interesantes. Por ejemplo, tiene un JSON. Y nosotros sabemos que este JSON recibe un objeto que puede ser cualquier cosa. Y cualquier cosa quiere decir un objeto, ¿no? La mayoría de veces debe ser un objeto. Pues también puede ser un booleano falso, voy a decir. Un booleano plano. Por ejemplo, si nos vamos a health check. Voy a venir acá en app y voy a crear una ruta así sencilla, por ejemplo, de server. Voy a crearlo rápido, corto y vuelvo. Bueno, es que de hecho si se fijan acá en la declaración de la función, pueden ver, aunque ya no sale, que JSON recibe un body que puede ser cualquier cosa. Y ese body incluye ejemplos que pueden ser un null directamente, o sea, no necesariamente tienen que ser un objeto constituido. Y también muchas veces
un string, pero pues a mí me generó una curiosidad. Si yo estoy enviando un JSON, pero voy a retornar un valor sin un objeto dentro, o sea, no un valor, no un objeto como lo conocemos, ¿qué va a enviar? Entonces eso es lo que vamos a probar. Vamos a venir acá y vamos a decirle esto a ver qué me llega. Y acá tenemos un true vacío, pero es chistoso porque no es un true objeto, o sea, no es un JSON, bueno, es que el JSON de por sí es un objeto plano en texto, pero ya me entienden, sería muy diferente decir esto. Es a lo que quiero llegar. Ahora sí, esto ya es un objeto, esto ya es un JSON. Entonces, pues por ejemplo, a mí no me importa realmente, o sea, yo no quiero enviar respuestas de tipo null, ni quiero enviar trues planos, a mí me gusta enviar todo por medio de objetos así como lo teníamos antes, en data dos puntos true, porque pues el día de mañana voy a enviar un mensaje, voy a enviar información, entonces yo nunca voy a enviar un JSON plano, por ese motivo pues yo me puedo permitir tipar el JSON como si fuera una función que recibe un objeto, porque yo nunca voy a, o sea, a pesar que tengo más funcionalidades, no las voy a utilizar. Entonces, pues obviamente eso también requiere cierto grado de conocimiento de saber cómo funciona la librería, que para eso está el patrón Facade, que el Facade te dice, bueno, tú vas a encapsular una librería, pero pues tienes que saber cómo funciona, pues para poder hacerle todo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a poner que el JSON sea, bueno, recibe un objeto body, vamos a contemplar el body, no lo vamos a llamar data, y en este caso pues vamos a decir que es un objeto, o sea, es un tipo de record, donde sabemos el string, o sea, sabemos la propiedad, pero no sabemos el valor. Y ya por último, pues bueno, no accedo más, pero pues pueden aplicar la misma lógica que el request. En este caso, si nos vamos a app, mentira, si nos vamos al controlador y acceden al request, aunque esto hay otras formas un poco más impecables, pueden ver que tienen que on, pipe, send day, send file. Por ejemplo, si el día de mañana ustedes quieren implementar envío de archivos, entonces tienen que venir a su interfaz, que es la que tienen en server, y decirle, ah, bueno, ahora ya también habilítame send file que va a enviar archivos. Pero como ahora solo estamos utilizándolo para enviar JSON, pues da completamente igual. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que hacer una cosa que es una adaptación. O bueno, en inglés se le suele decir adapter. ¿Qué es el adapter? El adapter es básicamente, vas a recibir por medio de una petición que es en el controlador donde empieza todo. Mentiras, es en la ruta. Y en la ruta le estamos diciendo, oye, guión, bueno, barra más bien es que ¿en qué universo esto es un guión? Lo que vamos a hacer acá es que acá es donde recibimos esa, por primera vez, esa instancia de request y response. Bueno, la recibimos acá, porque esta es otra solución. Pero esta solución lastimosamente no aplica para lo que tratamos de hacer, aunque depende. Porque lo que yo estoy tratando de decirles es que necesito un punto donde yo, en el flujo de ejecución, yo reciba request y response para cambiar ese request de Express y ese response de Express por mis interfaces. Otra forma, pues para conservar esto que se ve muy bonito, personalmente me gusta, pero no es lo más recomendable porque la idea es que parta desde la raíz posible, que es la ruta. Ya la ruta se encarga de pasarle al controlador. El controlador, al menos para mí, no debería encargarse directamente de esto, sino recibir directamente HTTP request o HTTP response. Entonces, en lo personal, a mí no me gusta, no me gusta. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerlo a nivel de la ruta. Voy a comentar esto de aquí y voy a descomentar esto de aquí. ¿Para qué? Para adicional a eso, pues crear ese objeto, esa interfaz. Y entonces, bueno, vamos a hacer algo verboso que ya luego lo vamos a modificar después. Vamos a crear un objeto que sería rec. Rec me parece, bueno, hay diferentes formas de llamarlo. Me parece que acá donde lo preparé podría decir adapted o request adaptado, ¿no? Adapted rec. Y entonces acá lo que vamos a hacer es traer el HTTP request que creamos anteriormente, el request, y vamos a empezar a crear el objeto. El objeto que me pide, body. ¿De dónde va a coger body? Del request que es de Express, lo voy a meter en un request que es mío, para que ahora, de ahora en adelante voy a utilizar mi tipo y no voy a utilizar el tipo de Express. Y acá es donde yo digo que ustedes tienen que venir de que si en algún punto más adelante, por ejemplo, si el controlador utiliza send file, pues usted ahorita más adelante en el JSON, pues no mentiras, en el HTTP response van a tener que incluir el método send file, que para eso pues tendrían que ir al servidor y venir y agregar ese otro método, ¿no? Pero pues lo van haciendo de forma incremental, no sé cómo se dice, o sea, cada vez que lo van necesitando, ¿no?
De hecho, pues yo podría evitar el params y tal, pero pues lo vamos a poner como para que ya esté hecho. Lastimosamente, al menos por ahora no se me ocurre otra forma de hacerlo completamente global. Creo que podría... voy a ver para el video, voy a ver para el video después si yo puedo hacer que esto, o sea, modificar el comportamiento original de este get del router. Creo que sí se puede, vale. Es que en la programación todo es posible. Bien lo decía este chico que le rinde mucho tributo y a mí se me olvida el nombre de programación ATS, que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Un dios. Entonces, en este caso, vamos a adapted res y HTTP response. El response de server. Y acá lo que vamos a poner es básicamente le vamos a pasar el JSON. Pero acá este JSON tiene polémica. ¿Por qué? Porque una cosa es pasarle ¿cómo le puedo decir? La referencia del método, que sería, por ejemplo, res.json, que esto no es tan recomendable porque acá ya me están diciendo que tengo que bindear el contexto. Entonces para mí no es tan recomendable porque también se complica un poco las cosas. Para mí es mejor que este JSON reciba a su vez una función que ejecute el JSON original. O sea, ustedes pueden encapsular esto para que en el momento que más adelante lleguen a utilizar este JSON, van a ejecutar el JSON original de res.json. De hecho, como para que quede más claro todavía, acá voy a poner request de express y acá voy a poner response res de response. Y ya, quedó perfectísimo. Y entonces ya lo tendríamos. O sea, son dos formas. Es una puede ser ¿cómo les digo? La referencia directa de la función JSON, que yo no la recomiendo porque tendrían que tipar más cosas. Y esta que es básicamente como si fuera un callback. O sea, yo al momento de ejecutar JSON lo que va a hacer es realmente llamar al JSON original porque lo estoy haciendo desde acá arriba. Y ahora sí, ahora ya puedo modificar controller. Y de hecho podríamos hacer más abstracciones que lo vamos a hacer más adelante. Y entonces en este caso en el controlador yo le voy a decir, oye controlador mío, ya no vas a recibir request y response de express, sino que vas a recibir HTTP request de server y HTTP response de server. De esta forma, acabo de quitar esa dependencia de tipos, no más de tipos, pero igualmente es una dependencia, y lo acabo como de encapsular por si el día de mañana llega a pasar algo con Express, pues ya está todo más estructurado y mucho más adaptado. De esta forma, ahora sí ya nos podemos ir a root. Y en este root, de hecho me está lanzando un error. Curiosamente, el controlador status me genera curiosidad porque no me está lanzando error. Pero bueno, a veces pasa, no sé por qué. No sé por qué acá el status me está diciendo yo recibo HTTP request y HTTP response, pero acá me están pasando otra cosa que no tiene nada que ver. Pero bueno, el caso es que acá le va a pasar el request adaptado y el response adaptado. Y ya, quedó todo. Ya acá en el controller, yo no, realmente ni me importa bueno, sí me importa porque acá lo estoy viendo, pero digamos que luego no me voy a dar cuenta de ese pequeño detalle, que cuando yo utilice este JSON, realmente lo que estoy haciendo, si se fijan, esto es diferente a como estamos acostumbrados, y cuando yo llame este JSON, realmente es como si yo viniera acá arriba y ejecutara esto de acá, porque lo guardé previamente, guardé un callback dentro de ese JSON realmente. Entonces en el momento en que yo lo llame, realmente voy a llamar al res original de Express. Aunque eso también genera un tipo de dependencia. Y me dirán, Dios mío, Cristian, todo en programación son dependencias. Efectivamente, son dependencias. Por eso existe Solid y todas estas vainas. De hecho, que me acuerde está el principio de inyección de dependencias. Y también está esa LAI. Y también está el Open Close Principle, que a veces es para dependencias, pero no en todos los casos. No, ahora que lo pienso, no es de todos los casos. Pero está uno que es la inyección de dependencias, que es la I de Solid. Y entonces de esta forma, pues ya tuvimos que quitar este porque lastimosamente no servía. Y ahora pues recargamos, ¿no? Y ahora sí vamos a ejecutar. Uy, pensé que había cerrado la terminal. Vamos a ejecutar esto nuevamente a ver si es que funciona. Bueno, este quité la ruta, así que da igual. Pero si ejecuto este, pueden ver que sigue funcionando perfectísimo. Pero es lo que les digo, vayan adaptando en función de sus necesidades. Si el día de mañana van a implementar un nuevo método que sea de res, pues ustedes basta con que vengan a servidor y dice, bueno, que a partir de ahora también necesito enviar un send file. Entonces voy a venir acá, send file, y send file va a recibir lo mismo que recibe el método original, y ya luego yo más adelante pues me encargo de encapsularlo. Espero que se haya sido de utilidad. En los futuros
videos vamos a ver cómo, me parece que en algunos casos, pero lo tengo que ver muy bien, me parece que el road hasta cierto punto se podría llegar a limitar esa dependencia que tiene con Express, pero habría que verlo y habría que evaluar si realmente vale la pena. Muchas decisiones de arquitectura de software también es, ¿vale la pena necesariamente? Lo que vamos a hacer es esta parte de inicializar las rutas. Esta era... No, esta no era. Era server, era app, mentiras. Y en app lo que vamos a hacer es acá, es crear una interfaz general para las rutas que nos permitan el día de mañana poder crear un array y ese array poder iterarlo y registrar todo. Porque después, como les digo, si tenemos 10 rutas, tenemos que crear las 10 rutas acá y utilizar 10 veces thisserver.use. Entonces vamos a trabajar eso en el video entrante. Así que, no, gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Adiós.